Chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, buenos días o tardes, dependiendo a qué hora vean este video. Como ya muchos lo saben, porque les grabé un video en la mañana acerca de la clase de calidad e innovación que muchos toman conmigo. En casa estoy teniendo problemas con el internet a partir de las lluvias y viento que estuvo haciendo el día de ayer. Ya lo reporté, van a venir hoy a verificarlo, a arreglarlo y espero ya a partir de eso no tener ningún problema. Pero pues previniendo esta situación y viendo que conforme van pasando las horas no se arregla, pues les subí este video para que no perdamos la clase del día de hoy. Entonces, bueno, de antemano quiero agradecerles su comprensión. Después me gustaron mucho los resultados que vi de nuestros formatos. Los vamos a platicar la próxima clase. Pero acuérdense, bueno, que ahora estamos viendo la unidad 2, que tiene que ver con el proceso para diseñar el menú y las herramientas de utilidad en la venta del mismo. Vamos a ver ahora la primera parte de la unidad 2. Y entonces ustedes hicieron este acercamiento intuitivo previo a la teoría, donde analizamos cada uno de los 5 menús que vimos. Tuvimos también la oportunidad de revisar las descripciones de un restaurante de McDonald's y un menú que era el de Ipanema. Y a partir de eso ustedes sacaron conclusiones que quiero que las observemos en clase. Eso sí es muy importante para mí porque vamos a comentar para ustedes cuál es el menú ideal, considerando tamaño, tipografía, colores, tipo de papel, grado de equilibrio entre el texto y las imágenes y por qué razón lo decidimos así y qué podemos aprender de esos menús que eran menús que contenían muchos errores para no cometerlos. Bueno, el orden interno de la carta es muy importante por varios puntos. En primer lugar, porque el comensal tiene que tener claro cómo es que está organizado el menú. Ustedes pudieron ver, creo que era el menú de cazador, en donde de repente no sabía si era entrada, si era plato fuerte, si era postre, o sea, estaba como un poco revuelto. Debe responder al orden general. Ya habíamos platicado en la clase pasada que puede tener diferentes tipos de orden, pero sí por lo menos tener un orden. Que normalmente lo tradicional es entradas, los platos principales, que pueden estar subdivididos en pastas, carnes blancas, carnes rojas, guarniciones, los postres. Generalmente las bebidas se emplazan al final. Y bueno, una cosa que yo les pediría que me escribieran en los comentarios es cuáles de los menús que analizamos en clase cumplieron con esas características, con las características de tener un buen orden interno de la carta. En los comentarios de este video apúntenmelos y ya además así sirve que veo que sí están viendo el video y que no se fueron a dormir. O bueno, a lo mejor se fueron a dormir, pero están escuchando el video. Bueno, en el diseño de la carta no hay como tal una regla de que la carta debe ser en díptico, en tríptico o en una sola cara, pero lo que sí es muy importante es que el tamaño de la carta sea acorde al tamaño de las mesas. En esta ocasión no lo pudimos revisar porque todo fue de manera digital, pero por ejemplo hay un menú de un bar que es tamaño un poquito más grande que el tamaño oficio. Entonces imagínense, ustedes acuérdense de cómo son las mesas en los bares. Yo sé que ustedes nunca han ido a un bar porque son muy inocentes, pero seguramente alguien les podrá contar cómo son las mesas en los bares y no se caracterizan por ser mesas muy grandes, son mesas pequeñitas porque normalmente son mesas para bebidas y para que lleguen botanas y que algunos tengan espacio para que incluso se paren a bailar, ¿no? Cuando se dé este caso, imagínense ese menú que les comento de un bar que era tamaño más grande que el oficio, un poquito más grande que tamaño oficio, de una hoja oficio. Pues era totalmente inadecuado porque para empezar ni ves, la luz que hay en los bares no te permite ver muy bien el menú. Y además tan grande, pues estás chocando o está resultando algo inadecuado para el tamaño de las mesas. Si las mesas son muy amplias, tienes el espacio del mundo, como lo veíamos en el caso de Fiesta Sunrise, pues bueno, entonces en ese caso, ok, podríamos tener un menú grande. El formato de tríptico desplegable es ideal para los lugares con mesas pequeñas, como lo que vimos con Kazumi.
El tipo díptico, que es el más común, es el que se utiliza en mesas más grandes y no es tan recomendable el formato de una sola cuartilla. El de una sola cuartilla o una sola cara, bueno, por muchas razones, entre ellas que pues tú tienes menos oportunidad de poner platillos y fotografías, a menos que sea un menú muy especial o un menú de degustación o en una fonda. Pero si tienes varios platillos, el de una cara no es tan recomendable. Y la otra razón, pues, es que acuérdense que de acuerdo a las técnicas que estamos aprendiendo de neuromarketing, la parte principal o lo primero que ve el consumidor se encuentra de este lado. Entonces, ustedes pues no tendrían la oportunidad de ponerlo, aunque en el de una cara lo vamos a ver también dentro de unas pocas clases, se debe poner aquí lo más importante. Ok, otro punto fundamental, como ustedes lo vieron en sus análisis, es la tipografía o el tipo de letra. Aquí les puse varias tipografías y vean cómo va cambiando como la forma de comunicarnos. El menú es una forma de comunicación escrita para nuestros clientes, así sea digital o sea impreso. La tipografía debe garantizar la legibilidad tanto por tamaño como por fuente. Entonces, si yo pongo esta fuente, pues qué tan grande va a tener que ser el menú para que se pueda entender bien y hasta dónde no resulta agresivo, ¿no? Si yo pongo este tipo de fuente, hasta dónde me estoy viendo seria o no para mi restaurante. Depende del concepto, como siempre. No hay una regla como tal escrita, pero sí tiene que corresponder con el concepto. Otro punto importante es la iluminación del restaurante. Regresamos al tema que les decía yo del bar. Si el restaurante está poco iluminado, a lo mejor me conviene hasta un menú que sobresalgan las letras o que sean medio fosforescentes. Un menú claro normalmente va con letras oscuras y las letras muy garigoleadas o decoradas en exceso, las que son como de invitación, la Cenicienta a su boda, no son recomendables aun cuando reflejan estilo, a menos que sea una boda, y no debe obstaculizarse la lectura rápida. Acuérdense que del menú de lo que vean, también lo vamos a platicar ahora que hablemos sobre rentabilidad, el cliente más o menos se toma 1 minuto, 8 segundos para ver el menú. O sea, ni siquiera se toma 2 minutos. Ya el cliente trae una idea muy central de lo que va a pedir, de lo que va a ordenar, a menos que sea un restaurante completamente nuevo, un concepto nuevo, sí se va a dar un poco más de tiempo, pero nosotros tenemos poco tiempo en la atención del comensal. El comensal está normalmente platicando, está viviendo el acto social que es comer, que es tan apreciado, y no nos va a poner atención. Hay que captar su atención muy rápidamente. Bueno, la elección del papel también es muy importante. Esto obviamente en los menús impresos. ¿Por qué? Bueno, por cuestiones de imagen. Ustedes pudieron ver en los análisis que diferentes tipos de papel representaban un desgaste más rápido o menos rápido del menú. Todos los menús se desgastan. Entonces hay una regla. Cuando yo tengo, por ejemplo, si yo tengo aforo o capacidad en mi restaurante para 20 comensales, yo debería tener impresos 40 menús. ¿Esto qué quiere decir? Debo tener siempre el doble de mis comensales. El menú, ya habíamos dicho, se debe modificar después de hacer un análisis. Bueno, se debe modificar si es que es necesario o reimprimir y verificar precios y todo esto cada 6 meses, mínimo. Entonces, si yo tengo 40 menús, voy a tener que volver a imprimir esos 40 menús. O sea, no va a haber un papel que sea tan resistente o tan maravilloso como para que no se desgaste. Todos se van a desgastar, pero hay algunos que se van a desgastar con un día de uso y hay otros que, aunque cuesten un poco más caros, se van a desgastar menos. Debemos tomar en cuenta también las cuestiones de higiene. Yo les decía, si el menú se siente pegajoso, se siente grasoso, pues eso también trae una mala impresión del restaurante. Y todas las cuestiones de logística. Aquí incluiríamos que ahora en pandemia pues se recomienda que los menús sean leídos a través de código QR. Pero piensen en una cosa, todos los comensales tienen lector de código QR. Digo, la mayoría tienen celular, la mayoría sí lo van a tener. Pero pues también hay personas de la tercera edad y hay muchas que no necesariamente lo tienen o que no les gusta ver el menú en digital.
también hay que pensar en ellos, hasta dónde me conviene o no me conviene hacerlo. En este caso les digo, pues ni nos van a preguntar, ¿no? Es una regla por cuestiones de higiene, pero el menú entonces se tendría que adaptar. Ahí también en comentarios pónganme qué tan bien adaptado estaba el menú de Ipanema. Era un menú de código QR y relativamente largo desde mi punto de vista, pero díganme ustedes, ¿qué opinaron? ¿Tenía o no tenía imágenes? Etcétera. Bueno, los materiales lavables para exteriores es una buena idea para los menús o los que no necesariamente son lavables, pero que le puedes poner agua con cloro, desinfectantes, todo esto para cuestiones de manejo higiénico. Los interiores que no absorban fácilmente la grasa, la mugre, no pueden ser demasiado débiles, tampoco los puedo presentar como el que vimos en una tabla porque la tabla se pandea, o sea, tenemos que pensar mucho en la estética y en la durabilidad del menú. Para esto van a tener, cuando se trata de menús impresos, tienen que invertir en esta cuestión tanto de encapsulamiento o de... A mí en lo personal no me gusta un menú enmicado porque lo veo como, como demasiado duro. Pero sí hay algunas otras cosas que se le pueden hacer al papel como encapsularlo y es un poquito más suave o hay papeles que vienen prácticamente plastificados. También es una buena idea, pero depende de la calidad del papel lo que me va a costar el menú. El menú no es una inversión que nos debamos tomar a la ligera como dueños de una empresa gastronómica. Y se debe considerar si la carta será de un solo cuerpo o necesita separadores. Por ejemplo, vimos el caso del menú de este restaurante de comida de mariscos, de comida del mar, que tenía varias hojas, varios separadores, pero obviamente no era tan largo como el del caso de Andrés Carne de Res, ¿no? Tendríamos que verificar ahí conceptos, hasta dónde los separadores son o no una buena idea. Acuérdense que también durante las primeras clases hablábamos que las especialidades del día o las recomendaciones del chef no debían tapar el menú porque yo hago un esfuerzo para diseñarlo, entonces a lo mejor debe haber un espacio en blanco. Bueno, aquí no sería lo ideal porque es la parte que más se ve, pero probablemente deba tener un espacio en blanco para dejar ahí las especialidades del chef. Las cartas se deterioran de manera natural, entonces hay que determinar un stock para que siempre estén en excelentes condiciones. Les digo, el stock natural es por lo menos el doble del aforo de clientes que tengamos. No estoy diciendo mesas, estoy diciendo clientes. Si yo tengo para 40 clientes, debo tener por lo menos 80 menús. Recordar que los textos y las palabras pueden despertar imágenes. Ustedes lo vieron en la redacción. Si yo digo tocino crujiente, no es lo mismo que yo nada más le ponga tocino o si le pongo lechuga fresca o jitomate recién cortado, etcétera. Evoco sabores, aromas, texturas e incluso recuerdos. Acuérdense de la película de Ratatouille, cuando Ego se acuerda de su niñez con un platillo. A muchos nos pasa esto cuando comemos algo, entonces el menú debe tener la capacidad de despertar nuestros sentidos sin que nosotros lo podamos realmente oler o tocar. Tenemos una gran ventaja en los menús digitales ahora, puedes ponerle sonido, como de que estás cocinando ese sonido cuando la cebolla se está combinando con la mantequilla o con el aceite, la cebolla y el ajo, es un sonido muy especial y tal vez lo podamos retomar en algunos platillos. Podemos retomar algunas cuestiones como por ejemplo ver cómo una salsa se rocía sobre los chilaquiles, esto en los menús digitales. O sea, hay que aprovechar que ahora los podemos tener. Si se juega bien con estos elementos, puede construirse un mundo en la mente del cliente y se va a reflejar en más y mejor consumo. Mientras mejor sea mi redacción, mejor va a ser el consumo que yo tenga. Ojo, la redacción no es que yo ponga los ingredientes o que ponga la receta en las descripciones o que todos los platillos deban ir descritos. Habrá algunos que no lo necesiten porque todos conocemos su elaboración, pero habrá otros que sí, también dependerá de la zona en donde estoy. Si hay una zona turística, pues tengo que explicar qué es un mole, por ejemplo, para los extranjeros. Otras consideraciones es muy importante ser verídicos en los textos descriptivos. Entonces, si yo estoy diciendo
que voy a utilizar queso de cabra, pues de verdad tengo que estar utilizando queso de cabra. Si estoy diciendo que la lechuga está crujiente, la lechuga debe estar crujiente. Las variedades, los procesos o incluso los métodos de cocción, ¿no? Si yo digo asado y de repente llega algo con mucha grasa, pues no estuvo asado. Utilizar la ingeniería del menú, lo que vamos a aprender, esto nos falta porque lo vamos a ver en la siguiente clase, para resaltar platillos con tipografía especial, recuadros, aplicación de diversos iconos, entre otras cosas. Otra cuestión bien importante, y ustedes ya se habrán dado cuenta, es la ortografía. A todos se nos puede pasar, es algo que normalmente se ve en los menús. Yo pocos menús he visto sin faltas ortográficas, y con ortografía les estoy diciendo uso de acentos, cualquier letra que se me vaya de más o de menos. Entonces el menú, cuando ustedes lo manden a imprimir, lo tienen que revisar por lo menos 5 personas y verificar que esté bien. Normalmente nos pasa que si tú ya viste yo creo que les ha pasado en trabajos. Si tú haces una presentación de PowerPoint, aunque la revises muchas veces tú, ya no vemos los errores ortográficos. Es importante que otras personas lo visualicen e incluso que se preimprima, y ahí tú podrás ver impresos, se ven más los errores. Iniciar el nombre del platillo siempre con mayúscula. Este fue un problema que vimos en algunos menús, que no empezaban con mayúscula todos los nombres de platillo, así como las denominaciones referentes a nombre de países, regiones, personas. Los nombres de platos extranjeros deben escribirse tal como se emplea en sus respectivos idiomas. O sea, si es un espagueti, pues lo vamos a escribir como lo escriben los italianos, eso es lo correcto. Y tomar en cuenta las reglas de acentuación que les digo, nos aprendimos en la primaria y hay que recordarlas. ¿Cuáles son las agudas, las graves, las esdrújulas, las sobreesdrújulas y cómo son las reglas de acentuación? Realmente no es algo tan difícil, ¿no? Acuérdense, las agudas bueno, ya, el acento, pueden tener acento diacrítico, pero lo importante es que ustedes lo revisen y lo van a poder encontrar muy fácilmente si es que tienen alguna duda. Bueno, chicos, pues hasta aquí llega la presentación del día de hoy. Les subo el material de la unidad número 2 y les agradezco mucho su atención, su comprensión por estas cuestiones que se salen de mis manos, porque bueno, es un poco parte de lo que nos sucede a todos en las clases en línea. Y pues sí, voy a utilizar datos para poderme conectar con ustedes y que nos pongamos de acuerdo, pero definitivamente pues no vamos a poder tener una clase tradicional el día de hoy. Gracias, les mando un abrazo, nos vemos el viernes y la próxima semana estaremos haciendo algunas actividades de repaso porque ya vienen sus exámenes, ¿eh? Ojo con esto, hasta luego.